Bienvenidos a este nuevo capítulo o episodio de Ecos Eclécticos con Jorge. Mi nombre es Jorge Lozada y hoy tengo un invitado maravilloso, un invitado de honor. Va a ser mi primer invitado en este canal de podcast, así que si me estás viendo por primera vez, no dejes de suscribirte, compartir, dar like, me vas a apoyar muchísimo. Y si quieres formar parte de los invitados que tengo en mi canal, no dejes de escribirme, mándame un mensaje, déjame un comentario que yo te estaré contactando a la brevedad posible. Este invitado de hoy es el autor del libro Remisiones Espontáneas. De verdad que no lo voy a presentar más, sencillamente vamos a arrancar con la entrevista y bienvenido a mi gran amigo, hermano Tito Figueroa. Bienvenido al canal. Muchísimas gracias, Jorge. Estoy súper feliz que estés ahora en esta nueva faceta, lo estás haciendo muy bien. Me encanta ser además el primer invitado a tu podcast. Eso es la única condición que me hace especial, más nada, pero es muy importante porque estás abriendo una tribuna, una ventana para canalizar información que pueda resultar de mucha utilidad para las personas e intuyo que esta de hoy probablemente sea muy relevante. Definitivamente así va a ser y estoy completamente convencido que muchísimas personas les va a agradar este podcast, este episodio de este primer capítulo. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a preguntarle a Tito qué lo inspiró a escribir este libro, Remisiones Espontáneas. Muy bien. En la vida, por lo general, hay muchas sincronicidades, ¿no? Cuando aprendemos a leer ciertas señales de nuestra existencia, nos damos cuenta que hay toda una cantidad de situaciones que se concatenan, que pareciera que hubiese un engranaje inteligente detrás de todo, ¿no? Lo bueno que nos pasa muchas veces termina luego generando algún conflicto y lo malo que nos pasa a veces termina siendo la mayor de las ganancias y el mayor de los regalos, solo que estaba oculto detrás de una situación aparentemente incómoda o dolorosa. La vida es así, los opuestos se tocan y la mía, por supuesto, no es la excepción. Tú conoces mi vida, has sido testigo de muchos altibajos porque somos hermanos de hace muchísimos años. Y bueno, de cara al público, de cara a la audiencia que pudiese estar interesada en esta situación que marcó un punto de inflexión en mi vida, tengo que orientarme o retrotraer una fecha en el año 2006. Yo tenía un año orinando color café. Pero bueno, por cosas del destino, uno es un poco descuidado con el tema de la salud, algo que no recomiendo a nadie. Esto solamente lo estoy comentando de forma anecdótica. Y después de varios amigos que me insistían, oye, Tito, ¿tú cómo sigues de aquello que nos decías que tenías una orina muy turbia y tal? Humberto Roa, tú conoces a Humberto, Por fue supuesto. el que me llevó casi que a la fuerza a una clínica en Maracay. En aquellos tiempos teníamos el mismo seguro de salud. Y me dijo, no, señor, vamos y quiero que te hagas el examen porque esto no puede ser así. O sea, tienes que ver qué es lo que te está pasando. Bueno, en esa clínica la secretaria era su novia en aquellos tiempos. Un saludo para Fanny González. Saludos, Lo Fanny. cierto es que cuando ella vive en Maracay, por cierto, igual que tú, cuando me hacen el urocultivo y varios exámenes y la ecografía pélvica, se diagnostica un tumor en la pared posterior derecha de la vejiga. El doctor Juan Sitga ya no está con nosotros, hace como unos 5 años que murió, lamentablemente. Él pues determina que lo mejor que podemos hacer, y fue, digamos, su consejo en virtud de su profesionalismo y de su buen hacer y de lo que él consideraba profesionalmente, era extirpar por completo la vejiga, sacarme la vejiga, crear una vejiga improvisada, si se puede decir así, a partir de material del intestino, hacerme radioterapia en la zona y la quimioterapia sería opcional en relación a los resultados hasta ese momento. Evidentemente que eso a mí no me gustó mucho. Yo en aquellos años tenía una novia que creo que tú llegaste a conocer, Marbelis, que era Por supuesto. 20 años menos que yo. Entonces yo le pregunto al doctor, oye, doctor, dígame una cosa, sinceramente, si usted me hace radioterapia por ahí,
eso podría afectarme mi condición de varón. Me dice, sí, bueno, lamentablemente sí, pero a través de los años es probable que lo recuperes. Y aquello no me gustó nada, ¿sabes? Aquello fue, hablando en términos musicales, una desafinación, no una disonancia, una desafinación. Yo le dije al doctor, y ahora vamos a entrar por qué. Claro. Yo le dije al doctor, doctor, permítame hacer algo por mi propia cuenta. Yo le voy a pedir 2 meses. Si en 2 meses yo no he logrado curarme, entonces yo me someto a la intervención quirúrgica, a la radio y a todo lo que usted como profesional considere pertinente en cuanto al tratamiento oncológico convencional. Él no estuvo de acuerdo porque además él tenía una historia muy triste con su padre que murió de cáncer de vejiga. Sin embargo, me dijo, tengo que respetar. Si Tu tú decisión. piensas que 2 meses, pues vamos a hacer, Claro. vamos a ver. Pero mi sugerencia es que empecemos de una vez porque esto no se puede descuidar, más si ya tenías un año con esos síntomas, además ya yo tenía dolor pélvico, por supuesto. Y bueno, él respetó aquello. ¿Qué hice yo, Jorge, y por qué? Yo desde muy pequeño, más o menos cuando estaba en la pubertad, había tenido unos primeros episodios donde la sugestión, y en este caso explícitamente la autosugestión, me había funcionado. Yo desde niño tuve problemas con orinarme en la cama y eso supuso muchas palizas, como diríamos en términos venezolanos, matutinas. Mi papá llegaba a mi habitación, tocaba el colchón, yo estaba mojado y me caía a palos. Entonces yo había leído un libro a los 13 años porque me antojé del mismo, ya que un amigo de casa, un amigo de mi padre, lo había llevado. Se llamaba La magia del poder psicotrónico de Robert Stone. Años después supe que este era un gran colaborador de José Silva, el creador del El método control Silva. mental Silva, ¿verdad? Del método Silva. Pero eso lo supe muchos años después cuando hice el control mental Silva. Ese libro a mí me marcó. Tenía toda una cantidad de protocolos, de control mental, de cómo ejercer cierta soberanía sobre tu biología. Y aquello se quedó como un anclaje, porque cuando tenía 13 años, que todavía me orinaba en la cama y era motivo de bullying en la escuela y motivo de vergüenza para mí, para con mis familiares, porque además yo tenía que bajar el colchón orinado, ponerlo en el patio, que llevara sol, y si había visita, tías, primos, lo que sea, ellos veían el espectáculo. Entonces eso fue para mí siempre muy vergonzoso, Traumático. muy traumático. Además las palizas matutinas, ni te cuento. Resulta que yo dije, bueno, voy a probar lo que dice este libro. A ver, no había un protocolo específico como el que yo hice, pero fue como una deducción lógica después de haberlo leído. Yo lo que empecé a hacer fue que antes de quedarme dormido, yo repetía una frase una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, así, una media hora, unos 40 minutos antes de dormirme. Por suerte, en este sentido, a mí me cuesta mucho dormirme, entonces me daba tiempo a concentrarme. Resulta, curiosamente, que cuando yo pasaba 30 o 40 minutos repitiendo la frase, la cual era la siguiente: no me voy a orinar, 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 no me voy a orinar. Así tan sencillo como eso, pero con intención, ¿sabes? Con autoridad, o sea, como dando órdenes, claro, todo muy intuitivo. Yo no me orinaba. Entonces mi papá llegaba en la mañana, me tocaba, todo bien, y me decía, viste, que cuando no te da la gana, no, que cuando te da la gana no te orinas. Vamos para la escuela. Entonces, no era verdad. Realmente yo estaba ahí intentando, porque yo me orinaba y ni cuenta me daba. Era cuando me levantaba mi papá que estaba aquello mojado. Haciendo el cuarto corto, había una situación muy curiosa, y es que si yo hacía mucho deporte en el día o lo que sea y me acostaba extenuado, a veces no me daba tiempo de repetir la frase el tiempo suficiente. Entonces me quedaba dormido muy rápido y me orinaba, Jorge. Entonces volvían las pelas. Mi Claro. mamá, un día que había pasado como un mes que no me pegaban y ese día me pegaron, cuando llegué a la escuela me dice, ay hijo, ¿qué pasó hoy que te volvieron a pegar? Tenías mucho tiempo que no te pegaban. Y yo, no, mamá, es que anoche no me dio tiempo de concentrarme porque llegué muy cansado, entonces me dormí
y no me dio tiempo de repetir la frase y bueno, entonces ella me dijo, ¿y entonces por qué no repites una frase distinta? ¿Por qué no repites, nunca más me voy a orinar en la cama? Nunca más me voy a orinar en la cama. Entonces yo, bueno, voy a probar. Lo probé y funcionó. Tanto que un buen día me quedé dormido muy rápidamente y no me oriné. Porque claro, se cumplió una nueva intención, una nueva autoridad, una nueva soberanía sobre mi biología. Nunca más me voy a orinar. Bueno, Quedó como grabado, claro, hoy como en una día, impronta. ahí está, hoy en día entiendo lo que pasó. La repetición constante de una frase con una intención va generando una arquitectura en tu cerebro, va creando nuevas conexiones sinápticas, nuevos circuitos, y eso tiene un mandato en virtud de la intención detrás de la frase que estás repitiendo. Eso va a tener un impulso bioelectroquímico, esos son neurotransmisores, neuropéptidos, hormonas, eso es toda una información a través de moléculas mensajeras. No es algo que se puede tomar a la ligera. En realidad, si tú estás repitiendo una frase a tu biología y la repites el tiempo suficiente y la llevas a calidad de impronta neuronal, tal cual como tú lo dices, en algún momento eso va a tener un impacto. Evidentemente que cada situación puede ser más compleja que otra, pero esto lo había resuelto. Allí quedó en mí, Jorge, ese anclaje. Ya yo sabía que si yo tenía algún cuadro de salud, algo que tenía que reparar, yo simplemente iba a repetir mi frase. Es verdad que habían pasado muchos años y bueno, yo orinaba así turbio y cada vez estaba más oscuro y no pensé en eso porque yo no tenía conciencia de lo que pudiera estar pasando. Nunca me pasó por la mente que podría estar relacionado con la vejiga, nada. Yo recuerdo que yo llegué a pensar que estaba tomando algo que me estaba cayendo mal, ¿sabes? No tenía conciencia de lo que podría estar sucediendo. Por eso, digamos, no llegué a darme de frente de manera contundente con la realidad hasta que me dieron el diagnóstico. Ahí fue cuando dije, no, yo tengo que hacer algo. ¿Y qué hice? Eso mismo, eso mismo. Repetir, claro. Yo en la noche antes de dormir y en la mañana me paraba a las 5 de la mañana, me sentaba en la cama con la espalda a la pared y empezaba a repetir una frase una hora o 45 minutos o 50 minutos. En este caso la frase era, gracias Padre por la sanación de mi vejiga. Era una frase un tanto distinta en cuanto a su conformación, porque aquí ya estoy dando por sentado un resultado y además estoy agradeciendo de antemano. Porque, bueno, yo había leído en libros de Deepak Chopra y otros similares que la gratitud tiene un impacto bioquímico muy favorable para el cuerpo, que decir las cosas dándolas por sentadas como si ya fuera una realidad también tiene un impacto. Entonces yo había modificado la estructura gramatical. Y yo repetía, gracias Padre por la sanación de mi vejiga, gracias Padre por la sanación de mi vejiga. Pero yo le imprimía mucha emocionalidad, tanto que intentaba que cada frase fuera más intensa emocionalmente que la anterior, más intensa, más intensa, más intensa. Llegaba un momento en que mi cuerpo se erizaba, había momentos en que me ponía a llorar, pero yo ahí en ese estado ampliado de conciencia de altísima concentración. Y perdí hasta la noción del tiempo. Era muy interesante porque, claro, era como una especie de meditación y perdía la noción del tiempo hasta que, bueno, ya decidí salir del protocolo y era cuando me daba cuenta que ya eran las 6 o las 6:30 y había estado una hora y media ahí o quizás 40 minutos, 45 minutos. No había un tiempo estipulado. Lo importante es que ya yo había aprendido anecdóticamente que es necesario que se por lo menos 40 minutos como mínimo para registrar eso con fuerza a nivel neurológico. Claro. Al mes, Jorge, ya yo no orinaba sangre, ya no se veía. Entonces, claro, los primeros exámenes que me habían hecho tenía un hematíes incontables, o sea, la presencia de hematíes en mi orina es incontable, no podía decir tanto por campo, porque era demasiada sangre la que yo botaba. Y al mes ya yo orinaba clarito, o sea, yo había estado viendo cómo a partir del momento en que empecé a practicar este protocolo, estaba cada vez aclarándose más. Y exactamente cuando había pasado un mes,
Aquello que he narrado con el doctor Juan Sitga fue en Maracay, pero yo estaba en Caracas y me fui para la clínica Sanitas Venezuela. Aquí le llaman Sanitas, allá le llamamos Sanitas Venezuela, que está en Sanitas. Altamira, ¿te acuerdas? En Chacao para arriba, en Claro. Altamira, frente al McDonald's. Yo no sé si eso existe todavía. Me fui para esa clínica a hacerme un nuevo urocultivo y una nueva ecografía. Un urocultivo, perdón, para ver cómo estaba si lo que yo estaba viendo se corroboraba, y efectivamente ya había desaparecido la presencia de hemoglobina en mi orina. Eso indicaba que las cosas iban mejorando. Llamé al doctor, le pregunté, doctor, por casualidad, no le dije que ya estaba pasando, pero sí le pregunté, por casualidad, ¿hay posibilidades de que yo deje de orinar sangre? Y me dijo, no, Tito, al contrario, tienes que atenderte rápido porque esto va a ir a peor. Cuando yo tranqué el teléfono, yo estaba feliz. Yo, esto significa que esto está funcionando. Seguí dándole todo ese mes siguiente y a los 2 meses me postré frente al doctor. Él me mandó a hacer nuevos exámenes y cuando tenía los exámenes en la mano me dice, Tito, no sé a qué virgen le rezaste, pero esto funcionó. Es como si hubieras cauterizado el tumor. Esas fueron sus palabras textuales. Te puedes imaginar que unas palabras así no se te olvidan nunca, ¿no? Debido al contexto. Entonces yo le dije, no, doctor, yo lo que hice fue un proceso que yo llamo autosugestión consciente. Me dijo, no te preocupes. Yo te respeto, lo importante es que funcionó. Sí me gustaría hacer otras exploraciones, por si acaso no vaya a ser que haya migrado el tumor o que haya alguna metástasis. Yo, no, déjeme así, doctor, yo me siento bien así. Y efectivamente no fui más, ¿no? Esa fue, digamos, la experiencia de vida que marcó un antes y un después. No fue que inmediatamente decidí divulgar información como esta, no. Muchos años después, ya dedicado a la formación, a la creación de cursos online, era inevitable que de alguna manera yo, pues, estuviese enseñando este tipo de información. Pero antes me formé con la doctora Marianela Castés Boscán, que es, digamos, una de las pioneras, o quizás la pionera en psiconeuroinmunoendocrinología en Venezuela. Ella es la directora de la cátedra de inmunología de la Escuela de Medicina José María Vargas, que está en la Universidad Central de Venezuela. Estudié con ella, y a lo largo de los años, bueno, tú lo sabes porque tú me conoces, he viajado para formarme con Bruce Lipton, he viajado para formarme con Joe Dispenza, no hace mucho estuve en Basilea, en Suiza, he estudiado con Bradley Nelson, todo esto a nivel presencial, he estado con Greg Braden, me he seguido formando. Estudio con una academia actualmente que se llama PNI Regenera, que probablemente es la institución más importante de psiconeuroinmunología aquí en España, y he seguido con eso. En la Plande, no le voy a decir el nombre correcto, claro, en la Plande, en aquellos 3 años terroríficos que vivimos, me dio por escribir ese libro, Remisiones Espontáneas. Para las personas que no saben qué es una remisión espontánea, es lo que me pasó a mí. La desaparición repentina de los signos y síntomas de una enfermedad cuando no obró como factor catalizador la propia medicina. La medicina, la ciencia. Es lo que llaman un milagro. Pero claro, ese milagro deja de ser milagro cuando se explora clínicamente hablando y se determina que lo que solucionó la anomalía fue el propio potencial autocurativo inherente a nuestro diseño biológico y genético, ¿ves? Que no es por casualidad, es que hubo factores que pusieron en marcha un proceso de restauración de la salud. Y en el caso del cáncer, para las personas que no lo saben, existen, si quieres más adelante me lo preguntas y lo describimos, existen mecanismos que podríamos llamar baterías antitumorales. El cuerpo tiene la capacidad de revertir un tumor cancerígeno, el cuerpo tiene la capacidad de remitir, pero claro, para eso se tienen que cumplir ciertas condiciones. Pero de que está el potencial, eso seguro. No, definitivamente que es la experiencia mejor contada de la mejor manera para poder expresar por qué te dedicaste a escribir este maravilloso libro de Remisiones Espontáneas que plasma todo esto y que
ayuda y puede ayudar a muchísimas personas a sanarse. Yo no soy un testimonio de sanación como tal, pero sí puedo decir que soy un testimonio de muchas cosas que he aprendido de este Y personaje, uno de Tito los Figueroa. testimonios que nosotros mostramos en mi curso, que además tú siempre lo compartes en la versión gratuita, en el enlace que compartes en tu canal, tú eres uno de los testimonios porque tú en una oportunidad te practicaste la extracción de una muela sin el uso de anestesia. Y eso es precisamente porque hay un protocolo que nosotros enseñamos, que yo aprendí con el doctor Escudero, con quien también me formé presencialmente. Exacto. Se conoce como psicoanalgesia volitiva, que es lo mismo que decir anestesia psicológica a voluntad o anestesia mental a voluntad, y tú lo hiciste. Y eso es un gran testimonio, ¿no? El único que te supera, porque hay otras personas que han logrado emularte, que también lo han conseguido y me han pasado el testimonio, pero es que hay una señora que está dentro de mi curso que me agarró así por el brazo, porque además yo hice el 7 de diciembre un evento en Madrid, entonces, para alumnos. Entonces ella fue y me agarra así por el brazo y me dice: Tito Figueroa, tengo 63 años y me he practicado ya 3 implantes dentales sin el uso de anestesia química. Gracias. Wow. Yo le dije: no, a mí no me dé las gracias, yo solo soy un portavoz de esa información. Exacto. A mí no se me ocurrió, yo simplemente la aprendí con el doctor Ángel Escudero, que por cierto, no sé si sabes que murió hace pocos días. Que falleció hace poco, sí. Y yo la incluí dentro del pensum del curso, pero no es que yo tenga mérito por eso, más que vociferarlo. Compartirlo, sí, porque realmente la idea de compartir, que para muchas personas, mi testimonio particularmente, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Sí, me imagino. Ningún odontólogo al que se lo cuenta, no, ahí tiene que haber habido otra cosa, pero uno tiene la experiencia, uno lo comparte y sabe que se puede lograr. Y así como eso, he logrado hacer otras cosas con esas mismas técnicas. Y mucho, una transformación impresionante. Además, tú has sido muy consistente, muy coherente, y eso tiene mucho mérito, porque no solamente en el marco de mis estudiantes, sino también de mi entorno, de mis amigos, de personas a quienes quiero, que de pronto yo haya podido compartirle información de esta naturaleza y le has entrado por un oído y le ha salido por el otro. Claro. Y estamos hablando de personas, porque yo no hablo por hablar. O sea, si alguien tiene un problema, un desafío de salud o lo que sea, yo trato de aportarle algo. Yo no ando contando esto como si yo fuera un evangelizador ni nada por el estilo. Pero si una persona, un amigo, oye, está pasando por una situación de salud muy complicada, evidentemente que yo trato de influir en esa persona para que mi modelo, mi anécdota o lo que sea, le funcione. Y por lo general no son consistentes, ¿sabes? Y eso es un factor primordial aquí. La perseverancia. Seguro. O sea, el norte, encontrar el norte y saber que si tienes o si descubriste que eso que te hace daño, que eso que te está generando el problema, no lo sacas y no lo desvías. Yo tengo cualquier cantidad de anécdotas, de amistades, de clientes que han tenido cáncer, que les han dado de alta y posteriormente los veo comiendo y haciendo lo mismo que hacían antes de diagnosticarse de cáncer, de ser diagnosticados. Cuando le pregunto, oye, pero no, ya me dieron de alta. Como ya me dieron de alta, pero ya vuelvo a hacer lo mismo. En la misma clínica oncológica y en el propio hospital, estando internados, les dan como merienda galletas Marías, que llenas de azúcares, de hidratos de carbono, de grasas trans, de aceites oxidativos, inflamatorios, o sea, comida ultraprocesada, que es lo primero a lo que tienen que renunciar para siempre, para siempre. Y el propio sistema se los da, entonces es muy difícil. No, y por lo general las personas, de algo nos vamos a morir, de algo nos vamos a morir, claro. Con ese de algo nos vamos a morir. Muy interesante que lo comentes. Esos son sesgos. De ahí no salen, claro. Esos son sesgos
que actúan como factores de autosabotaje y la persona no se da cuenta. Simplemente está tomando una frase acomodaticia para salir del embrollo en donde está metido porque está siendo incoherente. Entonces, bueno, se vale de la frase como para tener alguna excusa, ¿no? Pero no, de Exactamente, algo, sí. no se trata de que nos vamos a morir de algo, porque es verdad, Es ahora lo mismo único se acaba de seguro. morir un amigo mío que hace unos 6, 7 años emprendió un cambio de estilo de vida. Él era gordísimo y ahora estaba flaco, salía a correr, etcétera. Estaba, de verdad, estaba en su mejor momento. Y le acaba de explotar un cáncer, hermano. Y no duró Wow. un mes, no duró un mes en en el tratamiento, se murió. Un cáncer muy agresivo. No me han confirmado qué tipo de cáncer sería. Yo intuyo que sería un cáncer pancreático o algo, pero murió y él estaba, digamos, haciéndolo lo mejor posible. Esto es importante porque nada nos garantiza que nosotros vayamos a estar mucho tiempo sobre la faz de la Tierra, No, por supuesto. independientemente de que tengamos salud, pero es peor que nosotros vayamos labrando día a día con nuestros malos hábitos eso. Y no es que de algo nos vamos a morir, es qué va a pasar antes de morirnos. Porque ¿En por qué ahí están los forma? diabéticos, muchos que les han quitado un pie, una pierna, que se han quedado ciegos, que Claro. su calidad de vida simplemente desaparece muchos años antes de morir. Hace 2 meses, mi buen amigo Dani Martínez, que es un músico extraordinario aquí, me invitó para una pequeña reunión. Yo fui y había varias personas. Y llegó el momento de comer y entonces había un señor que decía que era diabético. Y entonces yo le digo, si usted es diabético, entonces usted no debería comer pan. Haga como Por yo, que yo ejemplo. no estoy comiendo pan. Me dice, no, 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 ¿cómo me va a quitar el pan? Me dice, no, no, no. Yo el pan a mí no me lo quite. Quíteme la mujer, quíteme los hijos, pero no me quites el pan. Quítame el dinero, pero no me quites el pan. Entonces, claro, él está Qué atrapado en su loco. propia narrativa. ¿Ves? Ujú. Entonces luego le quitarán un pie, porque va a tener un pie diabético. Luego le quitarán, no sé, cualquier otra cosa y no puede seguir siendo víctima de un sesgo implícito en una narrativa que está funcionando como un factor de autoflagelo y de Por autosabotaje. supuesto. Pero claro, ya ahí ya yo no dije más nada porque ya no me incumbe, ni siquiera lo conocía. Fui No, 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 claro. demasiado frontal yo, incómodo, cuando le hice el comentario, entonces usted no vaya a comer pan. Y dice, ¿qué? No, me quité el pan. Entonces ahí es curioso la cosa, ¿no? Usualmente no eres así. Yo sí, No, yo sí tú sí eres, sí, sí, sí. soy más No, invasivo de decirle a la persona, pero por favor, o sea, si no, te no, yo no están soy así, pero diciendo. claro, lo vi ahí tan buena gente el señor, pero no, no. No, Eso no, también definitivamente. tiene que ver con un nivel de conciencia. Cuando la persona no entra en ese nivel de conciencia, no lo puede entender. El mejor ejemplo es cuando una persona compra una caja de cigarros y entonces lee en la caja de cigarros, lee que dice, Nocivo para la salud. no, aparecen unos Ah, pulmones ahí claro. podridos, Ujú. pulmones cancerígenos, otros cánceres. Entonces dice, el fumar da cáncer, el fumar mata, el fumar tal cosa. Y la persona lo está leyendo, lo tiene en sus manos y se compra su caja igual. Ya no es un problema informacional, ya tiene la información, Claro. pero esa información no ha calado en sectores profundos de la mente. Esa es una información que se ha quedado a un nivel tan superficial de la neocórtex que simplemente No va más allá. la conoce, pero no la ha comprendido. El día que la comprenda, el día que genere ese clic conciencial, como dicen los mexicanos, cuando le caiga el 20, ¿sabes? Esa frase de Esa de frase. los mexicanos, Ujú. que antes cuando tú llamabas por teléfono, hasta que el centavo no caía, no repicaba, Vaya. ¿no? Ajá. Entonces, hasta que no le caiga el 20, él no lo va a entender. El día que le caiga el 20, ese día va a decir, Dios mío, ¿cómo yo me estaba haciendo esto? No entiendo cómo yo actuaba de esta forma. Es como cuando una relación de pareja, uno de los dos es muy tóxico y todo el mundo lo sabe, menos la persona que está involucrada.
Y Ajá. el día que lo entiende, que ya terminaron, etcétera, ese día dice, Dios, pero ¿qué hacía yo con esta persona? No entiendo. No. Bueno, es algo así. ¿Cómo pasé tanto tiempo metido en ese embrollo? ¿Cómo pude ser capaz? Eso es. Bueno, prácticamente aquí me has hablado muchísimo del libro, de las remisiones, de muchas preguntas que te iba a hacer, pero quería en particular, ya que hablaste del cáncer, tocar el punto de esas células que yo te he escuchado nombrar mucho, Mm, que las tenemos y que sencillamente lo que tenemos es que como llamarlas o entrar en contacto con ellas para que ellas nos ayuden a acabar con ese flagelo que está dañando literalmente a la humanidad. Bueno, evidentemente que no lo voy a decir desde una perspectiva simplista, no es simple, es complejo, pero el proceso antitumoral es inherente a nuestro diseño inmunológico. Tenemos todos los mecanismos, no uno ni dos, varios mecanismos, inducir un factor de necrosis tumoral, inducir una apoptosis selectiva, cortar la angiogénesis, son mecanismos diversos de los cuales dispone nuestro cuerpo y nuestra maravillosa y gloriosa defensa, que es nuestro sistema inmunológico, para poder remitir un tumor. Son varios. Okay, claro. Ahora, lograr la puesta en marcha de estos trabajadores o comandantes de defensa de nuestro cuerpo, en este caso linfocitos T, linfocitos citotóxicos, linfocitos GNK, los natural killers, etcétera, no es tan fácil. Desde un planteamiento de la psiconeuroinmunoendocrinología y sobre todo de la epigenética, la cual representa un Bruce Lipton, que es un biólogo molecular, o un Petrovich Garyayev, el creador de la teoría genética de ondas del lenguaje, etcétera. Desde esa postura es complejo, pero se puede lograr. ¿Ok? Ahora, la ciencia con sus procedimientos oncológicos, ellos hacen lo que pueden. Lo que pueden. Lo que pasa es que ellos lo hacen siempre siendo ellos quienes buscan la solución. O sea, te extirpo el tumor para que ya no lo tengas, te lo Y empezamos con bombardeo la... te lo incendio con la radioterapia, hay quien le llama la incineroterapia, o te lo enveneno con la envenenoterapia, perdón, quise decir la quimioterapia, o, ¿sabes? Ellos buscan, o la propia inmunoterapia que de alguna forma trata de inspirarse en procesos inmunológicos para tratar de emularlo, ¿no? Pero epigenéticamente, por lo menos desde lo anecdótico, se ha podido demostrar que sí se puede. ¿Y por qué lo digo? Porque si tú entras a PubMed, el portal de publicaciones médicas más importante de Estados Unidos, y buscas el término spontaneous remission, spontaneous regression y reversión espontánea, si tú buscas los tres términos en inglés y sumas los resultados, pasa de 100,000 los casos que hay de regresiones espontáneas, de remisiones espontáneas y de reversiones espontáneas de cáncer, de lupus eritematoso sistémico, de esclerosis múltiple, de esclerosis lateral amiotrófica, de diabetes, de artritis, grado 1, grado 3, grado 4, de cáncer. Alzheimer. Sí, de Alzheimer No no he tanto. buscado, no he buscado. Oye, interesante, voy a hacer mi tarea y lo voy a buscar. Pero si hay de infinitas enfermedades que supuestamente son incurables o que se han producido en fase terminal o que, bueno, ya estaba la persona en paliativos sistémicos, etcétera. Si hay 100,000 casos, es poco si somos 8,000 millones de personas, sumado además los que ya no están con Es nada. nosotros. Es poco, pero no deja de ser un dato contundente que bajo ciertas condiciones hay un potencial. Y un Ahora número vamos importante, a claro. describir lo que tú me preguntabas. Hipotéticamente, tenemos un tumor en alguna parte del cuerpo, existen unas células que son patrulleras, que están siempre son como las vigilantes, que son las dendríticas. Vamos a suponer que logran detectar el tumor, porque a veces el tumor se camufla y trata de no ser detectado. Pero vamos a pensar que las dendríticas se dieron cuenta. En ese momento
vamos a decirlo metafóricamente para entenderlo mejor, le hacen o generan como una marca, como una señal a esas células para que sean identificadas luego por otros activos inmunitarios como podrían ser los linfocitos T o los linfocitos NK, señalando como el culpable, no al enemigo, este es el enemigo. Entonces hay una información y empiezan a llegar los linfocitos, por ejemplo, NK, que significa Natural Killer, que son asesinos naturales. Cuando llegan allí, en algunos de los mecanismos que tiene el cuerpo, hay uno que se llama la proapoptosis, es decir, que ellos pueden inocular unas moléculas proapoptóticas a las células cancerosas. ¿Qué significa eso? Que la célula cancerosa no muere, por eso es tan peligrosa, por eso invade tejidos. Claro. No tiene apoptosis. Apoptosis es lo mismo que decir muerte programada, pero la célula cancerosa ha mutado oncogénicamente y dentro de sus condiciones que la hacen diferente a la célula sana, por un lado no requiere oxígeno para su metabolismo celular mitocondrial, sino que dispone de la glucosa para fermentarla y de allí sacar su energía, y por otro lado no muere. Por eso es tan peligrosa que vaya proliferándose porque va invadiendo tejidos. Sin embargo, si llegan las células NK, rodean a la célula cancerosa o a las células cancerosas que integran el tumor con unas perforinas, nunca mejor dicho, perforan a ese tumor por la membrana y por allí inoculan unas granzimas, inoculan unos interferones gamma, unas interleucinas, que son moléculas proapoptóticas, que significa que van a promover la apoptosis en la célula que lo había perdido cuando mutó oncogénicamente. Ahora esta célula cancerosa puede morir porque ya tiene esa bomba de tiempo en su núcleo, en su citoplasma. Se ejecuta la apoptosis, es decir, la muerte programada, como una célula normal que se muere y luego es reemplazada por otra célula, se llama mitosis celular. En este caso no funciona tan así, pero se ejecuta esa apoptosis, queda un material celular, tejidos degenerados por esa explosión y llegan macrófagos, que son células del sistema inmune muy grandes. Macro viene de grande y macrófagos es porque tienen la capacidad de devorarse a sí mismos, o sea, al propio tejido del cuerpo. Y los neutrófilos, que son unos más chiquititos, pero también comen mucho, son como pirañitas. Entonces llegan este combo y van devorando ese material, es como reciclaje, como la propia autofagia, es Exacto. Lo que se conoce como fagocitosis, fagocitan todo lo dañado. Todo lo dañado, ese es un material que luego se va a reciclar para la producción de nuevas células y allí hay una remisión espontánea del cáncer. Ese es uno de los tantos mecanismos. También se puede inducir el factor de necrosis tumoral, que tú los conoces bien porque tú hiciste biomagnetismo y el doctor Isaac Goiz habla del factor de necrosis tumoral. De hecho, tiene un libro que se llama así, explicando toda esa fisiología. También, como decía, el corte del suministro de la angiogénesis. Eso significa que le corta las vías de alimentación de glucosa, de cualquiera de los combustibles que requiere la célula cancerosa. Potencialmente, repito una vez más, soy reiterativo a propósito, eso está en nosotros. Promoverlo, ponerlo en marcha, es el gran desafío de las personas como yo que llevamos este mensaje y que buscamos ir ideando protocolos, técnicas, formas de influir en nosotros mismos, en eso que yo llamo ejercer cierta soberanía epigenética, lo cual significa promover los genes que mediante la codificación de proteínas activen estas respuestas inmunitarias, desde incrementar la hipervigilancia de las propias células dendríticas para que detecten a esas células cancerosas que anteriormente habían logrado camuflarse, hasta promover toda esta batería antitumoral. Wow, es impresionante cómo tenemos un sistema tan perfecto, tan maravilloso que puede autosanarse.
que es difícil de creer porque la misma programación con la que venimos del sistema médico, de que muchas veces uno puede pensar que los médicos sí quieren sanar, sí quieren curar. Seguro, seguro. Y por eso estudian medicina, ¿ok? Porque esa es la vocación. Pero el mismo sistema los lleva, como ayer lo comentaba yo con una persona que me comentó, que me habló sobre que le habían operado la vesícula porque tenía cálculos en la vesícula. Yo le dije, ¿y por qué no te sugirieron a lo mejor tratar de sacar esas piedras, de disminuirlo? No, o sea, había que cortar de una. O sea, son protocolos ya preestablecidos que además exactamente. generan o sea, devengan mucho dinero. Fíjate algo importante, antes de presentar ese video que puse ahí. Mira, tú y yo sabemos, yo mismo me hice mi limpieza hepática en algún momento y boté no 1 ni 2 cálculos, boté Siempre 100. lo cuento, siempre lo cuento. Ah, tú lo has contado. Sí. Hay Aún no un en las grupo, redes, pero sí lo he contado en como Telegram, anécdota. por ejemplo, hay un grupo que se llama Limpieza Hepática, así se llama, y es muy interesante porque es un grupo auténtico, genuino, donde las personas llegan pidiendo información porque alguien les recomendó, llegan ahí y dicen, mira que me encontraron un cálculo en la vesícula o 2 o lo que sea, que está muy grande. Bueno, una vez que llegan allí, alguien del grupo les atiende, les dice, les pasa un PDF explicándole cómo tienen que hacerse la limpieza hepática según la Claro. metodología de Andreas Moritz. Y luego la persona a los pocos días, tú la ves subiendo su testimonio, feliz, hasta las fotografías con todo lo que han votado. Eso ha pasado, yo estoy en ese grupo hace años, y eso ha pasado una y otra vez, una y otra vez. Es decir, que ese tipo de pruebas fehacientes, contundentes, anecdóticas, no están oficializadas por los mecanismos de la medicina convencional, pero no dejan de ser valiosos, porque se han replicado, y eso es parte del método científico. Algo que genera un resultado, poder replicarlo en otras personas, en otros laboratorios. Y eso se ha replicado no sé cuántas veces. Nunca he visto a alguien que diga, no, que me generó una pancreatitis porque hubo una obstrucción en una de las vías biliares. Nunca he visto, siempre he visto gente muy feliz. Sin embargo, los médicos, ¿por qué ellos refieren directamente la extirpación de la vesícula? Porque fue lo que les enseñaron. Y le dijeron, esto es lo que hay que hacer. Entonces, claro, ellos no tienen mala intención. Ellos hacen, así como el médico Juan Cítica que me estaba proponiendo extirparme la vejiga, es porque eso fue lo que le enseñaron a él. Es el protocolo que le enseñaron, claro. Y además, también lo sé por algunos médicos amigos, que salirse de los protocolos oficializados les puede representar un problema. Así Perder que, la licencia, claro, no, por supuesto. exactamente. Mira, ese video que puse ahí es un video real donde se ve como unas células NK, las Natural Killer, ¿ves? Son las chiquititas que están rodeando el tumor. El tumor es el grande que está en verde. ¡Bum! Lo Exacto. explotan. ¿Ves? Wow. Vamos a volverlo a ver. Dale otra vez play. Maravilloso, Vamos de a ver verdad. ¿ves? Las NK son las chiquititas que se están rodeando el tumor o las células cancerosas y claro, esto está en cámara acelerada, pero es un Claro, poco por supuesto. Es un proceso que es un poco, claro, vamos a ponerlo nuevamente ahí para, ¿ves? Sí, ok. para que las personas O sea, vayan reconociendo. ahí, sí, ahí se ve cómo, Exactamente. Páralo la ahí. célula ¿Ves? cancerosa, sí, si lo pausé, la célula cancerosa y las NK, que son las que se encargan de Mira, ves, en ese momento, eso que estás devorarse. viendo ahí, cuando la célula NK está adherida, es como una conexión sináptica. Eso en psiconeuroinmunoendocrinología se conoce como el abrazo de la muerte o el beso de la muerte, porque después que ellas hacen ese beso, inoculan estas moléculas proapoptóticas y ¡pum! Claro, y Pasa eso. pum. Ese tejido Wow. degenerado es ahora el que se comen los macrófagos, los Los neutrófilos. macrófagos. ¿Ves? Qué cosa tan maravillosa. Maravilloso. O sea, automáticamente el mismo cuerpo tiene todo el sistema de defensa para devorarse, incluso el desperdicio. Claro, bueno, y la autofagia, tú que has practicado tantas Y la veces el ayuno, autofagia. lo Uf. sabes.
Pero Claro. mira qué importante, porque de pronto alguna persona de la audiencia se hace la pregunta más natural y más lógica y es, ¿y entonces por qué la gente se muere de cáncer o por qué a la gente le da cáncer si el cuerpo tiene? Ahí está el tema quizás más importante de toda de la entrevista y es porque nuestro sistema inmune es muy frágil y es muy susceptible de debilitarse. Y por cosas irónicas de la vida o por desgracia, Claro. todas nuestras emociones relacionadas con estrés, con ansiedad, con rabia, con frustraciones, con enojo, con ira, con deseos de venganza, con resentimiento, la propia ansiedad o el propio miedo, son emociones que generan respuestas epigenéticas que a su vez codifican proteínas que inhiben la respuesta inmunitaria, es decir, inmunosuprimen. Y Claro. claro, tú no lo sabes, tienes un conflicto emocional que no has resuelto, que llevas esa carga y es parte de Ese tu vida. bacalao, como lo llamamos acá en Venezuela, ese bacalao a cuesta. Exacto, llevas ese bacalao y ni tienes ni idea que tu sistema inmune está suprimido. En el propio proceso natural de mitosis celular que nosotros tenemos en todas nuestras células y tejidos, puede que ocurra un margen de error donde haya ciertas células que hayan mutado oncogénicamente, porque hay unos protooncogenes que son, digamos, genes que también han mutado inconvenientemente, y si el sistema inmune estuviera optimizado, el cuerpo lo detecta y lo elimina y no pasa nada. Pero si el sistema inmune está débil, este foco de células cancerosas empieza a crecer y a proliferar, y el cuerpo incluso en su propio sistema de vigilancia está tan debilitado que no logra reconocer a estas Claro. células, porque ellas también saben con ciertos antígenos y tal camuflarse Y para no encima ser de eso, detectadas. la alimentación, Ah, no, que y es si le estamos, claro, si le estamos el dando factor, glucosa, uno de los factores más claro. Todo lo claro, que, los carbohidratos, los procesados, los no procesados, absolutamente de eso se alimenta esa célula que está, ese combustible se lo suministra la misma persona con un tema de algo nos vamos a morir, con sus quítame lo que sesgos, sea, pero no me quites el pan, o sea, con su narrativa, claro. ¿Qué la pasa? Que narrativa es, la mayoría de las personas no saben que la célula normalmente necesita grasa, necesita pues nutrientes y necesita oxígeno. Y todo eso permite que las mitocondrias generen el adenosín trifosfato, que es nuestro sustrato energético. Pero la célula cancerosa ha mutado y ya no quiere oxígeno. Ahora es anaeróbica. Y por exacto. otra parte, ya no va a utilizar entonces este oxígeno para producir energía, sino que se vale de la glucosa fermentada. La glucosa fermenta, por eso es inflamatoria. Ujú. Y lo que quiere es glucosa fermentada que también le funciona. De hecho, en países nórdicos se utiliza la, los desperdicios, la basura, los gases, la fermentación de estos, se utiliza como energía. Yo en Energía, Suiza, por claro. ejemplo, Combustible, como combustible. como Ujú. combustible, yo en Suiza me monté en un funicular que tanto subía o bajaba con combustible, producto de los Producto de gases desecho. Ujú. de las materias fecales. Entonces, claro, Sí, era muy bonito, pero olía muy mal, porque ahí estaba, esa era la fuente de energía. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? La glucosa fermenta, se convierte en ácido láctico y este es el sustrato energético de estas células. el ácido láctico, sí, ese bien dañino, a pesar de que ya lo producimos, porque lo necesitamos. Pero si producimos en Claro, exceso de ácido láctico, si se fermenta y se fermenta y más y más y más claro. daño hace. Perdemos el equilibrio redox, que es el... Exactamente. Bueno, aquí te iba a preguntar que cuál habría sido el mayor aprendizaje, aunque creo que ya me has comentado que ese aprendizaje que tuviste con el Sí, que claro. te inspiraste para a Esa lo la largo. podemos pasar porque ya Ujú. quedó, Exacto. ya quedó, ¿cómo se conoce? Como sobreentendida. Claro. Ahorita lo que sí me gustaría es que nos hablaras, porque yo lo promuevo del curso para invitar a las personas a que por lo menos tomen el básico.
que Sí, conozcan, tenemos un que curso sepan un poco. gratuito que se llama igual, Remisiones Espontáneas, igual que mi libro, y allí yo documento de forma un poco más interesante. Es una puerta de entrada a una información fascinante que la mayoría de los seres humanos desconoce. Cuando yo Claro. le digo a las personas que tú buscas en PubMed y en otros portales médicos y en revistas, etcétera, casos de remisiones espontáneas, no se lo pueden ni creer. No se lo pueden ni creer porque no es algo que se contempla, no es un tema que resulte cotidiano. Pero sí, Cotidiano. existen miles y miles de casos documentados y eso hay que sumarle una cantidad aún mayor, que son los miles y miles de casos que nunca se documentaron, como por ejemplo el mío, ese no se documentó. En mi curso tenemos cientos de testimonios que no están documentados, porque además hay A nivel cierta oficial, no están resistencia. documentados a nivel Claro, oficial en esas claro, plataformas, están en esas. los exámenes antes y después, todo eso, Ujú. pero de ahí a que se publique en una revista oficial es un trecho muy largo, tiene que ser algo de altísimo impacto. Entonces, Claro. es aún más grande el número de personas que han logrado remisiones espontáneas que no están oficializadas que las que sí. Porque además, mira, te doy un ejemplo muy reciente. Llega una persona a nosotros, había tenido cáncer de mama, entonces la oncólogo le practicó una doble mastectomía, luego le hizo una esterectomía, le hizo un vaciado por completo de todo el sistema reproductor. Lo hizo para evitar, porque ella tenía una activación, una mutación inconveniente del gen BRCA1, ¿no? Que es el mismo Ok. gen que le detectaron a Angelina Jolie, por eso ella se practicó la La doble mastectomía. mastectomía y la puso de moda en Ujú. su momento. Bueno, a pesar de todos los esfuerzos de la oncóloga, pues le quitó útero, le quitó trompa de falopio, le quitó los, ¿cómo se llama? Ovarios. Los ovarios y todo, pues igual le salió cáncer, pero ahora le salió una metástasis en pulmones. Es decir, que igual no sirvió para nada todo lo demás. Y lo peor es que la propia oncóloga le hace saber a la paciente que esta vez sí no pueden hacer nada. La paciente o esta persona, pues yo no soy médico, no tengo pacientes, tengo participantes de mis cursos, llega a mí por alguien que la refiere y me dice, Tito, yo no creo en estas cosas, pero estoy tan desesperada que dime qué tengo que hacer. Y bueno, ahí empezó en el curso y tal. Y cuando ella empezó a hacer los protocolos y cuando le hacen un nuevo examen, la doctora le dice, no sé cómo decirte esto, pero tu cuerpo ha tratado a esa metástasis como si fuera una infección. Y lo más Wow. seguro es que no necesites ni siquiera quimioterapia. Te vamos a prescribir unos antibióticos, porque es que tu cuerpo ha hecho como, no sé, ha tratado esto como una infección. Y bueno, lo importante es que ya hay un montón de lesiones que ya han desaparecido y por la inercia entendemos que van a desaparecer las demás. Efectivamente le dio antibióticos y a los pocos días ya no tenía nada. Entonces, fíjate, De hecho, claro que había una perdón, te infección. interrumpa. Hay un video por allí en las redes sobre un video muy de mucho tiempo, donde la persona es un médico que habla y dice que la metástasis no camina en el torrente sanguíneo. O Sí, sea claro, que, eso es un médico alumno, él murió, por ajá, cierto, alumno del sí, doctor Hammer. de Él Hammer. dice que hasta ahora no se ha podido No se ha podido comprobar que la comprobar. metástasis sea sean células cancerosas que estaban en un tejido y se fueron por sangre y llegaron a otro. Y además que no Ujú. tiene mucho sentido el hecho de que si tienes un cáncer hepático, luego entonces vaya a tener un cáncer pulmonar, porque cuando analizan las células cancerígenas del cáncer pulmonar, tienen la etiología de un cáncer pulmonar, no tienen la etiología de un cáncer hepático. Entonces, Exacto. claro, Eso de decir que te lo estirparon aquí y que caminó o que y de no, alguna nunca manera se ha subió visto por migrando una célula migrando. cancerosa de un lugar a otro. Así que Exacto. está en como mucha discusión pero eso no significa que lo mismo que generó el cáncer en un tejido lo pueda generar en otro. Lo pueda Eso es generar distinto. en otro, claro. Como en este caso pudo haber ocurrido con esta Claro, como paciente. en este caso ocurrió. Ahora mira qué interesante. La doctora
se apoya en una narrativa donde está diciendo no sabemos qué pasó, pero tu cuerpo trató a esta metástasis como si fuera una infección. Ahora yo te digo, ella estuvo trabajando precisamente para inducir el factor de necrosis tumoral. Si hay una necrosis, es decir, una muerte de las células cancerígenas, eso es infección para el cuerpo. Porque claro, ahora es un tejido muerto que está dentro del cuerpo y por eso elevó la actividad de macrófagos y de neutrófilos. Claro, era normal. Entonces, ese que caso... Que ahora tuviera una infección. Era normal, pues, que tuviera... Es normal, es un tejido que murió. Es como la gente que se hace endodoncias, que hay un criterio que dice, es que te salvamos el diente. Y hay otros que dicen, no, mataste el diente y dejaste el muerto adentro. Claro. Y ese es un factor de necrosis. Y son muchos los casos de personas que cuando hacen un CONVIN pueden detectar que efectivamente hay un factor necrótico allí, un cultivo bacteriano, que luego esas bacterias sí pueden migrar vía linfática a otros órganos. Claro. Bueno, esto es lo mismo, pero ¿a dónde quiero llegar con la anécdota? Que esto nunca va a pasar a una revista oficial. Porque aquí lo que dijo ella fue, bueno, esto lo trató tu cuerpo como una infección y ya, no va a quedar patentado. De tal manera que sí, que sirva como esperanza para muchas personas que puedan estar atravesando desafíos de salud, que tenemos un potencial. ¿Cómo activarlo? Es una tarea en la que estamos inmersos nosotros, que estamos buscando, que estamos explorando, que estamos aprendiendo. Y bueno, anecdóticamente se han sumado muchos casos de personas que lo han podido lograr. Claro. Necesitamos que esto vaya a más y más y más hasta que algún día la medicina oficial diga, mira, vamos a analizar esto más seriamente porque efectivamente hay un potencial importante aquí, ya que lo relevante sería el resultado a nivel paciente, más relevante que la parte económica. Exactamente. El tema es que detrás de las industrias siempre hay fondos de inversiones muy poderosos y ellos quieren ver su retorno. Entonces, si la persona se aprende a promover su propia curación, eso no va a generar retorno. No va a generar ganancias, claro. Las personas que quieran el curso gratuito, pues que le den clic al enlace que tú compartes. Eso les hará comunicarse directamente contigo, tú les vas a dar el curso gratuito y si más adelante se interesan por estudiar el curso completo, pues aquí estaremos para apoyarles. Seguro que sí. Bueno, de verdad que súper complacido y agradecido de haberte tenido en el primer podcast, que no va a ser el último, ni va a ser solo el primero, porque no es este solo el tema. Te lo prometo. Claro, y no es este solo el tema que vamos a tratar con Tito. Hay muchos otros temas también que vamos a desarrollar. Una de las doctoras que están dentro de mi curso, y además ahora es una de mis colaboradoras o de nuestras colaboradoras, es la doctora Claudia Ana Ríos. Ella tiene un posgrado en psiconeuroinmunoendocrinología. Ella también se formó con la doctora Marianela Castejos-Can en algún momento. Y me gustaría que la invitaras, que ella venga. Seguro que sí. Porque ella nos puede enseñar mucho sobre esa conexión entre la parte mental, la parte emocional, la parte del sistema nervioso, la parte endocrinológica y el sistema inmunitario. Seguro que sí. Incluso quisiera conseguir a alguien que también nos hablara de constelaciones familiares, porque ese es otro tema donde también se puede sanar, se pueden aprender a sanar muchísimas cosas. Hay tanto que el mundo entero requiere de esa información. Con las redes sociales hay mucho que está llegando, pero si podemos ser otro granito de arena para que se desarrollen estos temas, aquí vamos a estar para ello. Ok, así que agradecido, Tito, por tu participación hoy en este episodio. Y bueno, nos estamos viendo. La mejor de las suertes con este maravilloso canal, que pronto lo veamos llenos de muchos suscriptores y de mucha gente entusiasta de temas que sean relevantes. Adiós. Seguro que sí, así va a ser. Bueno, amigos, era Tito Figueroa. De verdad que, como siempre les digo, si me quieren apoyar, den like, compartan, suscríbanse, que es gratis, y nos vemos y nos encontramos en un próximo episodio de Ecos Eclécticos con Jorge.